Así que en la primera parte del capítulo 6, ya lo vimos con detalle, el Señor nos advierte contra la hipocresía. Y al llegar al versículo 19, entonces, lo que quiere hacer es presentar ante nosotros las perspectivas auténticas del reino, las auténticas prioridades, lo que realmente debe controlar nuestra vida interior, lo que debe marcar la orientación de nuestras vidas, desde dentro. Y allí, pues, recalcó el Señor varias cosas, ¿no?, que ya vimos en la última clase. En primer lugar, nos advirtió contra convertir a las posesiones terrenales en un ídolo que demanda nuestra lealtad, nuestro servicio, nuestra fidelidad. Y nos dice que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en una sociedad tan materialista como es la nuestra, de permitir que el afán de acumular posesiones, tesoros en la tierra, llegue a ocupar toda nuestra vida, a chupar toda nuestra energía, a ser la meta en la que nos volcamos por completo. Por eso en el versículo 19 nos dice del capítulo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón o vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Una perspectiva de la vida que arranca no de lo terrenal, sino de lo celestial. Una mirada fija no en las cosas de este mundo, sino en las realidades eternas del siglo venidero. Y si tenemos esta perspectiva, la perspectiva del reino de Dios, del reino de los cielos, nos será mucho más fácil poner en orden las auténticas prioridades de nuestras vidas. Así que la primera cosa que nos enseña el Señor aquí es no convertir a los tesoros terrenales en un ídolo. Y la segunda cosa que dice es que tampoco debemos permitir que sean una fuente de ansiedad constante. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Puede ser que muchos de nosotros podríamos decir, pues yo no acumulo muchos tesoros en la tierra. Yo no tengo una cuenta bancaria muy abultada. Yo vivo casi de día en día. Lo que recibo pues apenas me da para cubrir las necesidades del día. Yo no he convertido a las posesiones en un ídolo. Pero el Señor podría decirnos, bueno, aunque no sea un ídolo, puede ser que las posesiones sean una fuente de preocupación constante, que drena constantemente recursos que deben estar puestos a la disposición del Señor. De manera que la segunda parte del capítulo 6 tiene que ver con la cuestión no de convertir a las posesiones terrenales en un ídolo, sino evitar la ansiedad, evitar que nos quiten la paz y el descanso en el Señor. Y en cierto sentido, todo el tema, vimos, queda resumido al final del capítulo 6 con esta expresión del versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Allí están las prioridades del reino. No colocar lo nuestro en primer lugar. No estar tan absorbidos por lo que nos ofrece este mundo o por su ansiedad y su preocupación material, sino saber poner en primer lugar al Señor, a su reino, a su justicia, a su voluntad, y permitir que sea esta perspectiva de la vida, la perspectiva del reino, lo que nos va orientando, lo que nos va marcando las pautas, lo que va definiendo las prioridades en nuestra vida.
pienso que si hay una lección de importancia capital que la Iglesia de Cristo necesita aprender en el día de hoy, es esta. Es esta lección de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Así que las prioridades del reino. Bien, seguimos al entrar en el capítulo 7 con el mismo tema, por eso he querido engarzar un poco lo que viene ahora con lo que venía después. Seguimos con el tema de prioridades. Y encontramos en estos versículos del 1 al 12 sobre todo una serie de advertencias. Advertencias, como decimos en el bosquejo, que no son precisas, que no son muy necesarias. Porque lo que el Señor va a mencionar aquí es muy fácil que marque nuestras vidas y es muy probable que tengamos que rectificar. Hay 3 puntos, quizás, que vamos a ver en estos versículos. Su punto 1, 7.4.1, nos va a hablar de la inhibición a la hora de juzgar. La inhibición a la hora de juzgar. No juzgáis, para que no seáis juzgados. Versículos 1 al 5. Vamos a dedicar tiempo en un momento a considerar esto. El punto 2 nos va a hablar de la inteligencia a la hora de compartir. La necesidad de ejercer la discriminación, la inteligencia, un enfoque inteligente a la hora de compartir el Evangelio con otros. La inteligencia a la hora de compartir, versículo 6. Y luego, punto 3, vamos a hablar de la insistencia a la hora de orar, versículos 7 a 11. Como el Señor pide que insistamos, que pidamos, que llamemos, que busquemos sin desmayar. Primero, la inhibición a la hora de juzgar. Y como veis también aquí tengo 3 subpuntos. En primer lugar está el imperativo. Y vamos a dedicarnos algunos minutos a considerar esto. El imperativo, no juzguéis. Acabamos de decir que el Señor nos ha advertido muy claramente sobre la hipocresía en nuestras actitudes o nuestras prácticas, de la piedad. Ofrendas, oración, ayuno, cosas públicas, cosas delante de la gente. Ojo, dice el Señor, es fácil realizar estas cosas desde una perspectiva hipócrita. El otro día incluso hablamos un poco de nuestra tendencia de poner nuestra mejor ropa a la hora de acudir al culto. ¿Para impresionar a quién? ¿Al Señor o a los demás? Fácilmente, es una ilustración nada más, fácilmente en nuestra práctica de la piedad en términos públicos podemos caer en esta tendencia de ser hipócritas. Pero aquí la tendencia vuelve a ser, o la enseñanza vuelve a girar en torno a la hipocresía, pero ahora en el campo de las relaciones personales, nuestra forma de relacionarnos con otras personas. Si tomamos en serio lo que hemos visto hasta aquí de las exigencias del Sermón del Monte, y si por la gracia de Dios comenzamos a avanzar en esta vida de discipulado que el Señor ha descrito en los capítulos 5 a 6, puede llegar a ser bastante probable, conociéndonos a nosotros mismos, que cuanto más avanzamos en una vida de santidad, más tendemos a mirar con cierta actitud de desprecio a nuestros hermanos, aunque sea casi inconsciente. Mira aquel. Yo vengo a todos los cultos, no solamente el domingo, sino entre semana, al culto de estudio, al culto de oración. Yo estoy al pie del cañón, pero mira aquel. Aparece el domingo por la mañana y ya está. Y no le ves más en toda la semana. Casi sin darnos cuenta, ya estamos mirando a este hermano de forma despectiva y de forma crítica. Y así podríamos multiplicar los ejemplos, ¿verdad? Nosotros
tendemos a colocarnos a cierto nivel de espiritualidad y mirar hacia abajo, hacia aquellos que no son, creemos, tan espirituales como nosotros. Es curioso que a veces la palabra que se traduce juzgar en las Escrituras literalmente quiere decir esto, mirar hacia abajo. El que juzga pretende que está sobre un pedestal y mira hacia abajo para decir, mira qué nivel más bajo de vida espiritual tienen aquellos. Esta es la tendencia contra la que nos advierte el Señor aquí. Cuán fácilmente aparece entre nosotros los creyentes una tendencia crítica hacia otros, en la que nos erigimos en juez de su conducta o de su estatura espiritual. Y consideramos que nosotros tenemos autoridad para emitir juicio, para emitir veredicto sobre la espiritualidad de esta persona. Ahora, habiendo dicho esto, una y otra vez la semana pasada, cuando estábamos mirando el Sermón del Monte, enfatizamos que el Señor aquí nos invita a pensar, a reflexionar y a meditar profundamente sobre lo que Él dice. Porque podemos siempre correr el peligro de interpretaciones superficiales de lo que Él nos dice aquí. Está enseñándonos, hemos dicho, en forma antitética, es decir, en forma de poner las cosas muy en blanco o negro, o eres o no eres. Pero a veces tenemos que reflexionar para ver hasta qué punto podemos aplicar o dónde debemos aplicar las enseñanzas que Él nos da. Por ejemplo, aquí nos dice, no juzguéis. Pero pregunto, ¿hay esferas y situaciones en la vida cristiana donde debemos juzgar? ¿Estamos obligados a juzgar? ¿Sería pecado no juzgar? Dame algunos ejemplos. Eso es lo que dice el texto. Pero ¿dónde debemos juzgar, Chicho? Hay un versículo que dice juzgar con justo juicio. Juzgar con justo juicio. Creo que es lo que por aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, juzgad con justo juicio. A ver si lo tengo anotado por aquí, a ver si Juan 7:24, vamos a mirar este texto un momento. Juan 7:24. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. De manera que el Señor no dice allí, no debéis juzgar nunca en ningún momento, sino que dice, cuidado de juzgar superficialmente según las apariencias. Si habéis de juzgar, ha de ser justamente. Juan 7:24. Bien, así que necesitamos equilibrar un poco este imperativo negativo tan tajante del Señor, no juzguéis, por lo menos con este versículo, donde el Señor dice que sí que tenemos que juzgar a veces, pero el juicio nuestro tiene que ser justo. ¿Algún otro ejemplo, por favor, dadme, de situaciones en que estamos obligados a juzgar? 1 Corintios 2:15, vamos a verlo. ¿Nos lo quieres leer? Sí. El espiritual juzga todas las cosas. Fijaros en la palabra discernir del versículo 14. No es cierto que la vida cristiana tiene mucho de discernimiento. Tenemos que discernir entre lo que es positivo y lo que es negativo, lo que es conforme a la voluntad de Dios y lo que no es, lo que es bueno y lo que es malo, constantemente. El Señor nos está no solamente invitando, está insistiendo que aprendamos a discernir. Y discernir involucra juzgar y decidir qué es negativo y qué es positivo. ¿Algún otro ejemplo? El Señor dice también, por su fruto lo conoceréis. Eso implica una valoración, un juicio sobre la persona. Dentro del mismo Sermón del Monte, el Señor dice, guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Así que el Señor insiste en que tenemos que juzgar al enseñador, al maestro, para discernir si es un falso profeta o si es alguien que de verdad enseña de parte de Dios. Y si no juzgáramos, estaríamos desobedeciendo la palabra del Señor. Incluso lo que hemos leído en el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Implica un juicio. Un juicio sobre las personas a quienes predicamos el Evangelio para decidir si están abiertos a recibir el Evangelio o si en términos espirituales son perros y cerdos. Así que, ojo aquí, no juzguéis. Pero ¿qué es exactamente lo que nos está diciendo el Señor? No es un mandato de que dejemos de ejercer nuestro discernimiento y que vayamos por la vida como inocentes e ingenuos, pensando que todo el mundo es bueno, porque no es así. Una y otra vez tendremos que juzgar y discernir y tomar decisiones en base a nuestra forma de juzgar a situaciones y personas. De manera, ¿qué es lo que realmente está diciendo el Señor aquí? Incluso podríamos decir, tengo textos aquí, pero no vamos a parar para considerarlos. Todos los creyentes estamos llamados a examinarlo todo y retener lo bueno. Ahí entra el juicio. Los ancianos de las iglesias locales, si van a ejercer una disciplina eclesial bíblica, muchas veces tendrán que juzgar y emitir veredictos sobre el comportamiento o la situación espiritual de hermanos en la fe. Si no, no podrían imponer una disciplina bíblica. En el contexto, entonces, entendemos que el Señor se está refiriendo a actitudes y a tendencias críticas y condenatorias. No a todo juicio, ni mucho menos al discernimiento espiritual al cual nos llama, sino a actitudes, a tendencias críticas y condenatorias, a erigirnos en jueces de otras personas cuando realmente no nos corresponde este papel. ¿Verdad? La tendencia a murmurar y a descalificar y a criticar a otros como práctica habitual. Vamos a ver si podemos ilustrar lo que está diciendo a través de otros textos. Romanos 14. Romanos 14, todo el capítulo realmente, incluso los primeros versículos del capítulo 15, son de una importancia vital este tema que estamos tocando. Pero vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 1 del 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil en el sentido de que aún le falta conocimientos espirituales para poder juzgar de una forma equilibrada. Otro que es débil come legumbres, piensa que es incorrecto comer carne, por ejemplo. El que come, dice Pablo, no menosprecie al que no come. Allí en el menospreciar entra el juicio, la crítica, la condenación. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar o que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí
se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer el hermano. Así que en este contexto del que está hablando Pablo, es incorrecto juzgar al hermano. Es el Señor que tiene el derecho de juzgar, de emitir un veredicto sobre él y sobre mí. Y lo hará cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero mientras tanto, yo no debo usurpar un papel que no me corresponde. Ahora, aquí estamos hablando de cosas secundarias, ¿no? El que come, el que no come, el que observa ciertos días, el que no los observa, en el contexto del pasaje. Y en el versículo 17 leemos la frase clave para mí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay aspectos fundamentales de lo que es el reino de Dios. Pablo habla aquí de la justicia, de la paz, del gozo en el Espíritu Santo. Hay cosas que son muy secundarias, muy aleatorias, muy carentes de importancia. Allí puede haber un montón de matices de opinión. Y hay muchos de estos asuntos que llegan a ser temas polémicos en nuestras iglesias locales. Cosas que son de una importancia secundaria. Allí dice el Señor, no tenemos ningún derecho a erigirnos en jueces de nuestros hermanos. En alguna iglesia a lo mejor se toca música durante el partimiento del pan. En otra iglesia no. Eso no es un problema de doctrina fundamental. En alguna iglesia hay una sola copa a la hora de repartir el vino. En otras iglesias hay muchas copitas. Eso no es una cuestión de doctrina fundamental. Y podría seguir mencionando muchos temas de estos tipos. Es dentro de este contexto que el Señor nos dice, no juzguéis. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Versículos 11 y 12. Santiago 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? 4 equivocaciones comete el hermano que murmura y juzga a otros. Primera equivocación. Se olvida de que la persona a quien él critica es su hermano. Segunda equivocación. Piensa que él sabe más que la ley. La ley manda estrictamente no murmurar, no andarás chismeando entre tu pueblo, dice Levítico 19:16. Este hermano piensa que está por encima de la ley y puede murmurar y no pasa nada. En tercer lugar, tiene un concepto equivocado acerca de Dios. Se ha olvidado que Dios es el único dador de la ley y es el único que tiene derecho a aplicar la ley, a juzgar, a salvar y a perder. En cuarto lugar, tiene un concepto equivocado de sí mismo. Piensa que es juez, cuando nadie le ha dado esta autoridad. Qué bueno sería que recordásemos estas enseñanzas a la hora de la convivencia en nuestras iglesias locales, donde la murmuración y la crítica hace tanto daño y donde a veces podemos ser tan despiadados con nuestros hermanos si no actúen como nosotros pensamos que deben hacerlo. La tendencia a difundir chismes, aun cuando estos chismes son ciertos, brota de un afán por dañar y destruir, nunca un afán de edificar. Si realmente nuestro deseo es edificar al hermano, tenemos una pauta bíblica que debemos seguir, Mateo 18. Debemos ir al hermano y debemos hablarle directamente del problema.
Y si no nos recibe, pues debemos ir con 2 o 3 testigos. Y aun si no nos recibe, pues debemos presentar el asunto delante de la iglesia. Pero es actuar con sinceridad de forma directa. No andar por detrás murmurando, juzgando y criticando. Si realmente queremos edificar al hermano, sigamos la pauta de Mateo 18, me parece que es a partir del versículo 15, ¿verdad? Donde se nos dice cómo hemos de actuar. Eso es el imperativo, no juzguéis. Ahora, volviendo al texto de Mateo 7, vamos en segundo lugar a examinar las implicaciones. Eso es el subpunto 2 aquí, las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de criticar y murmurar y juzgar a otras personas cuando no tenemos derecho a hacerlo? Posiblemente podemos detectar 2. En primer lugar, si siempre estamos emitiendo juicios sobre otros, ellos comenzarán a emitir juicios y a juzgarnos a nosotros igualmente. Y nosotros que hemos convertido a otros en blanco de crítica, nos encontraremos que a la vez nos hemos convertido en blanco de su crítica, en blanco de sus críticas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Quizás eso es lo que el Señor está diciendo. Tú critica a los demás y pronto encontrarás que los demás te están criticando a ti. Pero pienso que probablemente la cosa va por otro lado. Más bien, nos está diciendo el Señor aquí que si nosotros criticamos a los demás, nos exponemos al juicio del Señor. Dios utilizará los mismos criterios, en nuestro caso, que nosotros hemos utilizado contra otros. Es la ley de la siembra y de la siega, ¿verdad? Que ya hemos dicho varias veces a lo largo del Sermón del Monte. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hemos visto varios ejemplos de esto ya en el Sermón del Monte. Permitid que os lo recuerde. Por ejemplo, versículo 7 del capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Siembran misericordia, es misericordia lo que cosecharán. No porque sus actos misericordiosos son méritos que Dios considera para actuar de forma misericordiosa con ellos. No. Sino porque el misericordioso está demostrando que él ha entendido que necesita la misericordia de Dios. El que es misericordioso con los demás, de alguna forma, parte de la base que él necesita la experiencia de la misericordia del Señor. Capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para cegar el perdón de Dios, tenemos que sembrar el perdón en nuestra relación con otros. De nuevo, no porque al perdonar estamos acumulando méritos para que Dios nos perdone, no es esto. Sino porque el que no perdona a otros está demostrando que no se ha dado cuenta que necesita ser perdonado por el Señor. Está cerrado al perdón de Dios. Y así encontramos aquí otra vez el mismo principio. No juzguéis para que no seáis juzgados. No queréis ser juzgados, pues entonces no siembra el juicio. Si no siembras actitudes críticas y condenatorias, no cosecharás la condenación tampoco. Así que debemos abolir actitudes y prácticas críticas y condenatorias si queremos evitar caer bajo el juicio de Dios. Las implicaciones. Y en tercer lugar, aquí el tercer subpunto, la incapacidad que tenemos para juzgar. La incapacidad nuestra.
Esa es la segunda razón por evitar el hábito de criticar y de juzgar y de condenar. Primera razón, seremos juzgados con los mismos criterios que juzgamos nosotros. Segunda razón, no somos capaces de hacer lo que vimos en Juan 7:24, un juicio justo. ¿Por qué no? El Señor lo ilustra con una figura muy gráfica, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja, la mota, aquel pequeño puntito de polvo que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver, no te das cuenta que en tu propio ojo hay toda una viga? ¿Cómo piensas, dice el Señor, hacer una operación tan delicada como quitar la pajita, la mota del ojo de tu hermano, cuando tienes un vigazo allí en tu ojo que te impide totalmente ver con claridad? Lo que tienes que hacer es, en primer lugar, ir al oftalmólogo o alguien que te puede quitar la viga de tu ojo y sanar tu propio ojo, y cuando tú ves con claridad, entonces podrás atender a tu hermano, pero no antes. Cuando criticamos y condenamos a otros hermanos, muchas veces lo que estamos haciendo es intentar arreglar su problemita, mientras nosotros tenemos problemas y defectos mucho más grandes y mucho más gordos que no queremos ver. Y dice el Señor, esto es hipocresía. Pasar por alto nuestra propia situación, pero afanarnos en corregir los pequeños defectos de nuestro hermano, es no ser realista, es ser hipócrita. De manera que quizás podríamos resumir diciendo que necesitamos aprender primero a vernos a nosotros con los ojos del realismo. Necesitamos poder vernos a nosotros de una forma realista, darnos cuenta de los defectos y los errores y los pecados que hay en nuestra propia vida y prestar atención a resolver estos problemas primero, antes de que empecemos a decir a otros lo que tienen que hacer. Necesitamos vernos a nosotros mismos con los ojos del realismo y necesitamos ver a otros con los ojos del amor. No con los ojos del juicio o de la crítica, con los ojos del amor. ¿Cómo es la mirada de amor que debemos dirigir hacia nuestros hermanos? Pues el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es mirar con ojos de amor. Cuando consideramos a nuestros hermanos desde esta perspectiva, esto es mirar con una mirada de amor. Y como sabéis, esto era, cité de 1 Corintios 13, los versículos del 4 al 7. ¿Cuán humano es? ¿Cuán natural es? ¿Cuán fácil es ser ciegos a nuestros múltiples defectos y enfatizar en tono muy crítico, en tono a veces muy enfadado, el defecto que tiene el hermano? Vamos a ilustrarlo. ¿Podéis pensar en algún incidente bíblico donde vemos esto muy, muy claramente? El caso de alguien que cometió un grave pecado, pero lo quiso tapar. Y cuando le contaron otro incidente, se enfureció. ¿Verdad? David con Natán. El pecado del adulterio, el pecado del asesinato, el pecado de la mentira. Tantos pecados cometió David en su relación con Betsabé, quitando de en medio a Urías. Y como si no pasara nada. Recuerdo que Samuel contó esta escena muy vívidamente la semana pasada, ¿no? En algún momento. Y luego llega Natán y le habla de aquel hombre rico que tenía una cantidad de ovejas muy grande, una ganadería impresionante. Y aquel hombre pobre que tenía un solo corderito. Y el rico que echa mano del cordero para sacrificarlo y dar de comer a su invitado. David se enfurece
Y Natán le dice, mira David, tú eres este hombre, porque mira lo que has hecho. Cuán fácilmente vemos defectos en los demás y nos hacemos ciegos a los defectos propios. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Dormidos? Sí. Dicen algunos, sí. Vamos a levantarnos a cantar un momento lo que habíamos dicho, se había bien. Pues entonces lo primero que el Señor nos dice en esta pequeña sección de advertencias, ya llegando hacia el final del sermón, lo primero que nos dice es acerca de la inhibición a la hora de juzgar a otros. Debemos inhibirnos muchas veces, debemos callarnos y debemos evitar la crítica, la murmuración, la condenación, la condena y el juicio sobre otros, sobre todo sobre nuestros hermanos en Cristo. Pero ¿cuántas veces vemos en la vida esta cuestión de la ley del péndulo? ¿Verdad? Vamos a un extremo y cuando nos damos cuenta de que no debemos estar en este extremo, ¡boom!, allí va el péndulo y termina en el otro lado. Y terminamos cometiendo el mismo error, o sea, que un error semejante pero opuesto, porque hemos ido al otro extremo. Y es aquí quizás donde el Señor en el versículo 6 también nos advierte un poco y nos dice que debemos tener cuidado. Porque la lección del versículo 6 es una lección en cuanto a la discriminación, al discernimiento, que sepamos discernir entre dos tipos de personas. Así que si en los primeros 5 versículos el Señor nos ha dicho no juzguéis, aquí en el versículo 6 nos dice efectivamente juzgad con juicio justo o con juicio acertado, que sepáis actuar con discernimiento en ciertas situaciones. Ahora, antes de analizar qué quiere decir ahí, solamente decir que dedica el Señor aquí 5 versículos para hablar del problema del juicio, de la crítica, y solamente 1 para hablar de la falta de discernimiento. Y quizás esto refleja un poco el lado por donde normalmente tendemos a caer en el pecado. Normalmente no es tanto una falta de discernimiento que tenemos, somos un tanto suspicaces por naturaleza en general. El error suele ser más en el lado de murmurar y juzgar y criticar en demasía. Pero con todo, vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice aquí. No debemos, nos dice, dejar a un lado nuestra capacidad de discernimiento sano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Una marca del creyente auténtico es su intolerancia cara a lo que es malo y lo que es vil. Acabamos de insistir que no debemos juzgar. Como digo, ahora pongo el otro lado de la moneda. Una marca del creyente auténtico es que es intolerante. Es intolerante del mal y de la vileza. Nosotros vivimos en una sociedad donde la principal virtud es la tolerancia. Es una sociedad muy tolerante con todo, menos convicciones firmemente sostenidas. Cuando se topa con convicciones firmes, esta sociedad tolerante puede volverse muy intolerante y muy descalificante. Pero creo que los creyentes debemos tener muy claro que estamos llamados por el Señor a ser muy tajantes y muy intolerantes cara a lo que es la maldad y la vileza. Y debemos dejar oír nuestra voz en este sentido. Solamente una referencia que podéis tomar nota si os interesa. En el Salmo 15, el salmista formula la pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y como vimos la semana pasada, en algún momento, la respuesta, entre otras cosas, es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado
pero honra a los que temen a Jehová. De manera que las Escrituras nos invitan a ser intolerantes con la vileza y con la maldad. En el contexto en que estamos en Mateo 7, entonces, el Señor nos dice que el creyente tiene que saber distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo maligno. Y esto incluso a la hora de predicar el Evangelio. Utilizo una ilustración. Aquí hay un hombre en una aldea de Palestina. Tiene un bolso lleno de perlas, de mucho valor. Y como solía ser costumbre en aquellos tiempos, incluso puede verse a veces en el día de hoy, pues se encuentra en la calle con una jauría de perros salvajes, o de cerdos salvajes, da igual, hambrientos. Y en su hambre y en su salvajismo un tanto violentos. ¿Qué hace el hombre al verse amenazado por esta jauría de perros salvajes? Pues no se le ocurrió otra cosa que derramar sus perlas por el suelo a ver si los perros piensan que es comida y empiezan a comer para que él pueda largarse. Dice el Señor, no funciona el truco. Los perros, los cerdos, enseguida se dan cuenta de que esto no es comida, no aprecian las perlas, no le dan ningún valor, y al verse frustrado en su deseo de obtener comida, pues se vuelven violentamente contra el hombre y le despedazan. ¿Cómo aplicar esta ilustración, esta figura a nuestra situación? Creo que hay varias lecciones aquí. En primer lugar, la lección de que el Evangelio es un tesoro incomparable. No hay nada en el mundo que tiene tanto valor como el Evangelio de Jesucristo. Y hay otros textos y parábolas del Señor, ¿verdad?, que nos ilustran esto. El Evangelio es un tesoro sin precio y este tesoro Dios nos lo ha confiado a nosotros. Tenemos este tesoro, dice el apóstol, en vasos de barro. Y tenemos la responsabilidad de administrar con esmero y con sumo cuidado este tesoro que el Señor nos ha dado. Primera lección. Segunda lección. No todos los hombres están abiertos a recibir el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que nos ha enseñado la experiencia a todos. En estos días en la Iglesia Marina hemos estado metidos en una campaña de evangelización en algunos de los pueblos cercanos a Marín donde no hay iglesia evangélica. Y hemos notado mucho la diferencia entre el ambiente en un pueblo donde hay una iglesia evangélica bien conocida, donde la gente tiene mucho menos prejuicios, está mucho más abierta al Evangelio, y el ambiente en algunos pueblos donde no hay ningún testimonio evangélico, como por ejemplo Caldas de Reyes, donde hemos estado trabajando en estos días, donde hay un cerrazón y un rechazo total al Evangelio, donde la gente no tiene ningún interés en hablar de las cosas de Dios, e incluso en muchas ocasiones te tratan con desprecio, de forma despectiva, porque no hay ningún tipo de inquietud espiritual. No todos los hombres están abiertos a recibir el mensaje del Evangelio. Incluso más aún, habrá los que incluso lo rechazan con violencia, porque lo único que realmente buscan es la satisfacción de sus deseos carnales y no tienen ningún interés en las perlas espirituales del Evangelio. El Señor animaba a los discípulos en su misión a que si no le recibieran en alguna ciudad, en algún pueblo, que salieran de aquel pueblo, incluso sacudiendo el polvo de sus zapatos como testimonio contra la incredulidad de aquellos. En Hechos 18, creo que es, Pablo está predicando el Evangelio en Corinto. Y como fue su táctica inicial, siempre que podía, iba a la sinagoga y allí predicaba el Evangelio a los judíos y a los temerosos de Dios.
Pero dice el versículo 6 de Hechos 18, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿No habéis querido escuchar el Evangelio? ¿Os habéis opuesto con violencia, con blasfemias? Pues yo no os voy a seguir presentando el Evangelio. Voy a buscar a otras personas que tienen más interés en escuchar la palabra de Dios. Y Pablo les deja y se marcha. Creo que el Señor nos está enseñando aquí que debemos tener cierto discernimiento para no malgastar el tiempo y la energía nuestra en la evangelización, echando las perlas del Evangelio delante de personas que no tienen ningún interés en el Evangelio y que lo único que hacen es oponerse de forma violenta y rechazar el mensaje del Evangelio con actitudes de burla y de mofa. Ahora, habiendo dicho esto, permitid también que recalque que no debemos olvidar tampoco en este contexto el mandamiento de amar y de seguir amando a nuestros enemigos, que ya hemos visto en el Sermón del Monte. El hecho de que dejemos de proclamar el Evangelio verbalmente por el rechazo y la obstinación de algunas personas no quiere decir en absoluto que debemos verles como enemigos y odiarles, debemos seguirles amando. Y posiblemente, aunque no sea a través de nuestro testimonio verbal, a través de nuestra forma de vivir, estas personas pueden cambiar. Es lo que el apóstol Pedro dice a las mujeres creyentes que tienen esposos inconversos, ¿verdad? En 1 Pedro 3, versículos 1 y 2. Que si el marido no está abierto a que la esposa le hable del Evangelio, que la esposa viva el Evangelio delante de él. Y es posible que a través de un testimonio sin palabras, pero con hechos, que el marido también sea ganado para el Señor. Así que aquí otra vez estamos con una cuestión de equilibrio, ¿no? Habrá veces cuando tenemos que insistir en la proclamación del Evangelio durante mucho tiempo sin ver aparentes resultados. Pero si el Señor nos da la convicción que debemos seguir, no debemos renunciar a ello. Francisco Martínez, que es obrero del Señor en la zona de Murcia, de Archena y Molina de Segura y tal, me dijo que durante 16 años visitó la ciudad de Jumilla. Durante 16 años. Iba a los parques y hablaba con los viejecitos que tomaban el sol. Era la única gente que tenía interés en hablar con él, porque no tenían otra cosa que hacer. Durante 16 años visitaba Jumilla. Veía alguna conversión, pero nunca vio nada que pudiera formar el núcleo de una iglesia local. Y en el 16º año dijo, Señor, si no haces algo este año, voy a dejar de visitar este pueblo. En este año el Señor empezó a mover en el día de hoy a una iglesia floreciente en Jumilla como testimonio del Evangelio en aquella ciudad. Recompensa, si se puede decir, de la insistencia, la persistencia de nuestro hermano en ir allí en un ambiente ingrato, de seguir predicando el Evangelio hasta que por fin el Señor abrió la puerta y creó una nueva iglesia local allí. Pero allí, de nuevo, repito, necesitamos discernimiento. Aquí el Señor nos dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no deis lo santo a los perros. Habrá momentos cuando tendremos toda la justificación para decir, yo no voy a seguir predicando el Evangelio en esta situación a estas personas, voy a aprovechar mejor el tiempo yendo a otros sitios. Última lección. Bueno, creo que ya lo he dicho. Una vivencia auténtica de la vida cristiana puede estimular la reflexión y el cambio de actitud incluso en los que aparentemente son perros o cerdos. Tenemos que seguir alumbrando a través de nuestras buenas obras para que los hombres vean estas buenas obras y glorifiquen a nuestro Dios que está en los cielos. Así que la inhibición a la hora de juzgar, pero también la inteligencia a la hora de compartir.
Allí sí que estamos llamados a discernir, a juzgar y a saber cuándo debemos de dejar de insistir en cierta situación en la predicación del Evangelio por la actitud hostil de los que rechazan el Evangelio y no están dispuestos a aceptarlo. En tercer lugar, versículos 7 a 11, la insistencia a la hora de orar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 subpuntos aquí. El primero, tenemos aquí un consejo sabio. Hemos enfatizado que desde el principio del Sermón del Monte, lo que el Señor de una forma o de otra constantemente nos está subrayando y enfatizando y recalcando es la realidad de nuestra situación de bancarrota espiritual. Empieza el Sermón del Monte diciendo, bienaventurados, ¿los quiénes? Los pobres de espíritu. Los que saben reconocer su situación de bancarrota espiritual delante del Señor. Los que se acercan al Señor diciendo, Señor, no tengo nada, ni soy nada, no tengo ninguna posibilidad de entrar en tu reino. Si no es por tu gracia y tu misericordia, no voy a ningún lado, Señor. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y una y otra vez hemos visto cómo el Señor va recalcando esto, tanto para entrar en el reino como para progresar en la vida de santidad y autenticidad que debe marcar al ciudadano del reino. En todo eso tenemos que depender totalmente del Señor y de sus recursos de gracia. Y es en este punto donde nos toca la insistencia. En el aspecto de pedir y buscar y llamar, anhelando recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando pienso en estos versículos es una figura no muy atractiva quizás, pero sabéis que en algunos baños públicos tienen este tipo de grifo que tienes que apretar y durante un tiempito pues sale un chorro de agua para que te limpies las manos, pero a los pocos segundos automáticamente se cierra. Si quieres más agua tienes que volver a apretar y así sucesivamente. En cierto sentido creo que el Señor nos está diciendo esto. Los recursos de su gracia son abundantes. Si queréis, salen siempre a presión. Porque donde abunda el pecado, siempre sobreabunda la gracia de Dios. Los recursos de la gracia de Dios no tienen límites. Cuando Pablo escribe a los Corintios, les dejo un versículo que para mí es uno de mis textos favoritos de la Escritura, es 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Puede haber un versículo más completo? En cuanto a los recursos para la vida cristiana, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No hay ninguna posibilidad de carencia espiritual, nos dice el apóstol, si sabemos echar mano de los recursos de Dios, de su gracia. El recurso de la gracia de Dios es infinito, sale a presión, pero Dios pide que apretemos el botón y que sigamos apretando el botón constantemente. En el texto griego, estos imperativos, pedid, buscad, llamad, son imperativos en tiempo presente, que en el griego tiene siempre la idea de continuidad, ¿no? Es decir, seguid pidiendo, buscad constantemente, llamad repetidamente, una y otra vez, y se os dará. Hallaréis, se os abrirá. Lo que el Señor está diciéndonos entonces aquí es que el Señor pide de nosotros la perseverancia, la insistencia en echar mano constantemente de su gracia, en reconocer día tras día nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota,
la incapacidad nuestra de vivir la vida cristiana como Él quiere, para acudir constantemente al Señor en busca de los recursos de su gracia. Yo diría que la falta de perseverancia es la causa de mucho fracaso en la vida cristiana. El Señor lo dijo con absoluta claridad, ¿no? Lucas 9:62 dice: Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El reino es para aquellos que ponen la mano en el arado y no miran hacia atrás, sino que perseveran hacia adelante. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Y aquí el Señor insiste en la perseverancia en la vida cristiana. Y esta perseverancia, evidentemente, es sobre todo en la oración. Es una búsqueda persistente de Dios que surge de una profunda sed de Él. No olvidemos algunas de las frases de los salmistas en el Antiguo Testamento. Voy a leerlos, no los busquéis, podéis anotar las referencias si queréis. Pero estos textos nos hablan del creyente auténtico y su sed de Dios y su perseverancia en buscar a Dios en todo momento para satisfacer su anhelo del Señor y de su gracia. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, versículos 1 y 2. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Salmo 63, versículos 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 84, versículos 1 y 2. Espiritualidad auténtica. Sed de Dios. Disposición de clamar al Señor en oración. De buscar su presencia constantemente. De pedir que Él nos llene día tras día, momento tras momento, con los recursos de su gracia. ¡Qué contraste! La iglesia evangélica promedia del día de hoy, donde brilla por su ausencia la preocupación de unirnos para orar y para clamar al Señor. ¡Qué contraste el creyente evangélico promedio, que dedica tan poco tiempo a la oración, que siente tan poca sed de Dios, que pasa tan poco tiempo pidiendo y buscando y llamando! Un consejo sabio. No habrá nunca progreso espiritual sin que sea propulsado por la gracia de Dios. La gracia de Dios fluyendo en nuestras vidas en respuesta a nuestra petición insistente al Señor. La forma de mantener la gracia fluyendo libremente en nuestras vidas es pedir continuamente al Señor que Él lo haga. La pobreza en general de nuestra vida de oración nos recalca la importancia de insistir constantemente para que el Señor derrame su gracia y multiplique sus virtudes en nuestras vidas. Santiago dice: no tenéis porque no pedís. Y pedís y no tenéis porque pedís mal, para gastarlo en vuestros deleites. Que el Señor nos haga auténticos hombres y mujeres de oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque, versículo 8, su punto 2, habrá una contestación segura. Una contestación segura. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
Dije la semana pasada que no debemos interpretar versículos como estos como una justificación para torcerle el brazo a Dios, para empeñarnos en pedir lo que nos dé la gana y decir, Señor, tú lo has prometido, entonces tú estás obligado a darme esto porque a mí me ha dado el capricho y yo lo quiero. No es eso lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo que la oración es una forma por la cual ajustamos nuestra voluntad con la suya. La voluntad de Dios es que le clamemos a Él constantemente pidiendo su gracia, pidiendo su ayuda, pidiendo que Él derrame los recursos de su poder espiritual por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere. Y cuando nosotros pidamos y busquemos y llamemos, estamos orando de acuerdo con su voluntad. Y por lo tanto, esta oración que está de acuerdo con la voluntad del Señor tendrá su respuesta. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Por qué? Porque Dios es así. Santiago dice exactamente lo mismo, Santiago 1:5, cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener la plena seguridad que nos va a contestar. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios está marcado por la bondad y por la generosidad. Él da siempre abundantemente y sin reproche. De manera que si estamos sintonizados con la voluntad de Dios, si estamos pidiendo conforme a su voluntad, no tengamos ninguna duda, nos contestará y tanto, en abundancia, a lo que nosotros estamos pidiendo. Todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y para ilustrar esta cuestión del carácter de Dios y cómo nuestra comprensión del carácter de Dios debe influir en nuestras oraciones, en los versículos 9 a 11 tenemos una comparación significativa, subpunto 3, allí al fondo. Una comparación significativa. Una comparación entre un Padre terrenal y nuestro Padre celestial. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. El aspecto del carácter de Dios, su bondad, su generosidad, se ilustra a través de la figura de un Padre terrenal. Nosotros, los padres terrenales, pues no somos perfectos, no somos absolutamente bondadosos, ni absolutamente generosos. Pero aun y con todo, siendo seres caídos, los padres terrenales deseamos, por lo menos en líneas generales, lo mejor para nuestros hijos. Nos preocupamos de que puedan sentarse a la mesa cada día para comer. Trabajamos para que puedan tener lo que les hace falta. Tendemos a actuar con bondad y con generosidad frente a nuestros hijos. Pues cuánto más no obrará así nuestro Padre Celestial frente a nosotros. Es un argumento a fortiori, ¿verdad? Si los padres humanos actúan con bondad frente a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial hacia los suyos. Isaías 49, versículo 15, ilustra la misma idea. Os lo voy a leer solamente. Isaías 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, aunque sea posible una situación extrema que una madre que acaba de dar a luz pueda dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. El Señor nunca jamás podrá olvidarse de nosotros o dejarnos de dar buenas cosas. Porque Él es así. Es el Dios de bondad. Es el Dios de la generosidad. Queda solamente un punto más en la página 6, antes de terminar
esta cuestión de las prioridades del reino y lo que hemos leído en esta mañana, y es el versículo 12. Y lo vamos a titular, punto 4, un indicador a la hora de obedecer. Hemos hablado de la inhibición a la hora de juzgar, la inteligencia a la hora de compartir el Evangelio, la insistencia a la hora de orar, ahora en cuarto lugar, un indicador a la hora de obedecer. Dice el versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí está todo resumido en cuanto a la ética cristiana. El Señor está llegando al final del cuerpo principal del sermón. Va a concluir a partir del versículo 13 con unos últimos retos y desafíos, pero el versículo 13 es más bien a partir de allí la conclusión. Pero el cuerpo principal del sermón termina aquí en el versículo 12. Y el Señor quiere condensar en este versículo, en un solo principio, todas las grandes enseñanzas suyas sobre el comportamiento justo de sus discípulos que nos ha ido dando a lo largo del sermón. ¿Cómo resumir en una sola frase todo lo que nos ha enseñado en estos capítulos? Pues esta es la frase. Y el principio que define el Señor aquí constituye un resumen, en primer lugar, del contenido de la revelación del antiguo pacto, de la ley y los profetas. Dice el Señor, esto es la ley y los profetas, y al mismo tiempo es la quintesencia, es el resumen de todos los principios éticos del reino de Dios que el Señor nos ha enseñado. ¿Y cómo es este principio exactamente? Dice el Señor, lo que nosotros desearíamos experimentar de otras personas en su trato con nosotros, es lo que nosotros debemos darles a ellos. Si nosotros queremos ser amados, pues amemos. Si nosotros queremos ser apreciados, apreciemos a los demás. Si nosotros queremos escuchar la verdad, hablemos la verdad. Si queremos que los demás nos traten de forma justa, pues actuemos justamente siempre frente a las demás personas. Si queremos que ellos siempre nos digan la verdad, hablemos nosotros siempre con sinceridad, etcétera, etcétera. Ahora, la razón expresada por practicar esta conducta no es que así ganaremos una recompensa de que ellos siempre actuarán frente a nosotros como nosotros actuamos frente a ellos. No es así. No hay ninguna garantía de que si nosotros siempre hacemos hacia otros lo que queremos que ellos hagan hacia nosotros, que lo van a hacer. El Señor Jesús actuó con amor, con verdad, con compasión, con sinceridad, con sacrificio, con entrega. ¿Y cómo le trataron? Terminaron clavándole en una cruz. Así que el Señor no nos está diciendo aquí que debemos actuar hacia otros como queremos que ellos actúen hacia nosotros, porque esto garantizará un buen trato hacia nosotros de los demás. No es así. Sencillamente el Señor nos está diciendo, ¿quieres vivir de acuerdo con las normas del reino de Dios? Pues aquí hay un test, aquí hay un baremo, aquí hay una prueba muy fácil para aplicar. ¿Cómo estás actuando tú hacia los demás? ¿Como tú quieres que actúen hacia ti? Entonces, bien. Pero si tu forma de actuar hacia otros es una forma que jamás quisieras que ellos utilizaran frente a ti, estás mal. No estás viviendo de acuerdo con las normas del reino. Así que en el fondo, lo que el Señor nos da aquí es una forma fácil y rápida de comprobar si realmente estamos cumpliendo la voluntad de Dios, si realmente estamos cumpliendo la voluntad de Cristo expresada en su palabra, en el sermón, si estamos cumpliendo las normas del reino o si estamos actuando como el mundo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Allí está el resumen de todo. No es fácil esto. Es un desafío muy grande, pero que el Señor nos suministre su gracia para llevarlo a cabo. ¿Se puede también aplicar a lo mismo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con esto también, ¿no? Sí. Es otro resumen, como dice el Señor, ¿no?, del contenido de la ley. Y es el principio fundamental ético del nuevo pacto, del reino de los cielos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, que os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque si amamos a los demás, todo lo que hacemos hacia ellos será para su bien. Entonces se complementan muy claramente, efectivamente, este principio de Mateo 7:12 y el principio de amarás a tu prójimo como a ti mismo. De nuevo, el Señor emite este mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo, no como garantía de que ellos luego te amarán, sino como testimonio frente a los demás que no te van a amar, ¿no? En esto conocerán los demás que vosotros sois diferentes y estaréis dando testimonio. Así que efectivamente las dos cosas se complementan de una forma muy clara.